¿Por qué el duende forzudo está encerrado? Bueno, esta es una historia triste y un poco absurda. Todo comienza con el montapuercos, quien un día olvidó en dónde dejó a su puerquito, entonces pensó que se lo habían robado, y alertó de esto a las autoridades, quienes rápidamente capturaron a unos duendes que pasaban por la zona, ya que los duendes eran los que peor reputación tenían en el mundo de Clash Royale. Luego los alinearon para que el monta pudiera identificar al ladrón, pero ni siquiera él sabía quién se lo había robado, así que eligió un número al azar y culpó al duende número 4, quien obviamente era inocente, pero igualmente se lo llevaron. Ya en la cárcel, el duende se enfadó con el montapuercos por haberlo inculpado, así que empezó a entrenar para ponerse en forma y así cuando saliera se podría vengar del monta. Pasó un año y el duende ya estaba mamadísimo y su odio por el montapuercos había crecido aún más, cuando de repente, el montapuercos, quien lo había culpado, entró por la puerta a pedir perdón por lo sucedido y le confesó que en realidad olvidó el lugar en donde dejó a su puerco, pero que ya lo encontró y ahora el duende era libre si así lo deseaba. El duende aceptó sus disculpas, pero golpeó al montapuercos en la cara dejándolo completamente ciego, así que por esa acción lo volvieron a meter a la cárcel. El duende lo aceptó, ya que cumplió su venganza contra el montapuercos y además había cavado un túnel en la pared para por fin escapar, pero al llegar a la superficie se encontró con otra jaula que lo estaba esperando, que fue puesta por los guardias porque ya sabían de su plan de escape. Pero el forzudo no se rindió, y con su fuerza logró romper la jaula, y las autoridades tuvieron que ir a recapturarlo, pero el duende era más fuerte y los derrotó fácilmente. El rey al ver esto decidió que quería a ese duende tan peculiar en su equipo, así que le ofreció un trato que consistía en que el forzudo terminaría en libertad, pero con la condición de que lucharía en la arena para el equipo del rey. El duende sin pensarlo dos veces aceptó el trato, y es por eso que la jaula del forzudo le hace un buen counter al montapuercos. ¿Por qué el monje y el montapuercos se parecen? Déjame contarte la historia del monje. El monje, antes de ser conocido como tal, era un montapuercos a quien llamaremos Monk. Monk era un montapuercos común y corriente que disfrutaba de destruir aldeas junto a sus otros amigos montapuercos, y así vivía su vida. Pasaba sus años destruyendo aldeas, destruyendo aldeas, destruyendo aldeas, y destruyendo más aldeas. Hasta que un día Monk se empezó a sentir raro, las cosas que antes le gustaba ya no lo hacían feliz. De pronto ir al campo de batalla y destruir las aldeas de los enemigos se sentía vacío. Así que en su tiempo libre empezó a meditar y practicar artes marciales junto a su puerquito, pero cuando recibía un llamado, Monk iba siempre a ayudar a sus amigos hasta que un día se cansó y decidió dejar de ir a las batallas y quedarse para mejorar sus habilidades, pero había un problema: el lugar en donde estaba Monk era muy ruidoso, debido a las batallas que sucedían cerca, así que Monk tomó una decisión y emprendió un viaje junto a su puerquito en busca de un lugar tranquilo para poder meditar. Recorrieron kilómetros, kilómetros y kilómetros, hasta que llegaron al santuario del silencio, que como su nombre lo dice era un lugar silencioso, el lugar perfecto para meditar. Allí pasaron más de 50 años entrenando, y como era de esperar aprendieron nuevas habilidades únicas nunca antes vistas, pero un día, el puerquito de Monk perdió la vida por culpa de la vejez. Monk se había quedado solo, seguía practicando pero ya no era lo mismo de antes, y pensó en volver a pelear. Mientras tanto en las aldeas los reyes habían implementado nuevas reglas de batalla, ahora se habían construido arenas de batallas, en donde las mejores tropas de las aldeas se enfrentarían, y el ganador se llevaría todo el oro y el elixir de la aldea perdedora. Esto se hizo para evitar que las aldeas queden completamente destruidas después de cada batalla. La ambición de los reyes por conseguir oro y elixir era muy grande, así que los reyes mandaron a sus mejores reclutas en busca de nuevas tropas con habilidades especiales nunca antes vistas. Los primeros campeones en ser reclutados fueron la reina arquera, el príncipe encantador, y el rey esqueleto. Luego llegó el gran minero, pero los reyes querían más, así que mandaron más reclutas. Uno de ellos había viajado tan lejos que ya no sabía ni dónde estaba, el recluta se había perdido. Unos duendes que estaban por la zona lo vieron, sabían que era un guardia del rey, sabían que podían obtener mucho oro, así que lo empezaron a atacar. El guardia, sin poder defenderse de tantos duendes, empezó a correr, correr y correr, hasta que de repente llegó al santuario del silencio y allí estaba Monk.
Los duendes vieron que Monk tenía unas pulseras de oro y así que decidieron atacarlo con todo lo que tenían, pero las habilidades de Monk eran muy superiores así que los derrotó fácilmente. El guardia al ver esto le ofreció a Monk un lugar para pelear en la arena. Monk vio esto como una oportunidad para mostrar sus habilidades, además le pagarían mucho oro, y al ser un campeón tendría privilegios que las demás tropas no tendrían, así que aceptó El rey esqueleto, ¿cómo se volvió rey? Déjame contarte la historia de Larry God y cómo se convirtió en el rey esqueleto. Capítulo 1. Larry. Larry era un pequeño esqueletito que vivía con su madre y sus 14 hermanos, los cuales eran Harry, Jerry, Terry, Mary, Berry, Cherry, Kerry, Scary, Serry, Gary, Echeverry, McClary, Huckleberry y Peter. Larry era un pequeño muy inquieto y siempre acompañaba a su madre, la bruja, en todas sus batallas. Pero había un problema. Larry no obedecía las órdenes de su madre y siempre terminaba haciendo un desastre. What'd I just say, Larry? Así que la bruja tomó la decisión de ya no llevarlo más con ella, y le pidió a Peter que le consiguiera un trabajo como guardia del rey para que así Larry ganara disciplina. Y así fue como un día, Peter y Larry partieron de su hogar y fueron a ganarse la vida como guardias del Rey Rojo. Al principio todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. El rey se había olvidado de cerrar bien la puerta en donde guardaba todo su oro, y lo más importante, su corona. A Larry le ganó la curiosidad y agarró la corona del rey, pero su hermano Peter se la quitó y justo cuando la estaba por devolver, se activaron las trampas de la habitación y esto desató una terrible serie de caos. Mientras intentaban devolver la corona a su lugar, se encontraron con un montón de objetos y tropas, como los espíritus de fuego, una armadura, una habitación llena de explosivos y unos dragones. Al final la corona quedó totalmente destruida, y a pesar de que el rey tenía otras cientos de coronas guardadas, igualmente se enojó ya que Larry y Peter destruyeron su corona favorita. Como castigo los encerró en la celda y los mandó a ser ejecutados. Justo cuando estaban por cumplir con su condena la aldea empezó a ser atacada, y es allí en donde los pequeños esqueletitos aprovecharon para escapar. Larry logró escapar pero Peter fue recapturado por el rey, quien estaba furioso por todo lo que había pasado, y sin pensarlo eliminó al pequeño Peter con sus propias manos. Todo esto frente a los ojos de Larry, quien asustado corrió rápido del lugar. Pasó varios días oculto en los bosques lamentándose por la pérdida de su hermano, y pensando qué es lo que iba a hacer. No podía regresar a su hogar sin Peter ya que su madre se pondría triste. Capítulo 2. La Superba. El mundo de Clash es un mundo lleno de magia en donde existen todo tipo de criaturas, y donde prácticamente nada es imposible, y todo tiene una solución. Larry sabía bien esto y pensó que su hermano podía revivir y así podrían regresar a su hogar. Pero para poder hacer esto necesitaba encontrar a algún ser mágico que reviviera a Peter. Primero fue con los magos, pero ellos no podían hacer eso, pero le contaron que la bruja madre quizás podría ayudarlo. Pero la bruja madre tampoco lo pudo ayudar, aunque le contó de la existencia de la superbruja. La superbruja es la madre de todas las brujas, incluso es la madre de la bruja madre. La superbruja es capaz de realizar cualquier tipo de hechizo sin un mayor esfuerzo, y fue quien les enseñó la magia a las demás brujas. La bruja madre le indicó a Larry cómo encontrarla, e inmediatamente Larry se puso en marcha. Viajó durante semanas, siguiendo al pie de la letra las indicaciones, hasta llegar a su paradero en un viejo bosque encantado. Allí Larry le contó a la superbruja todo lo que había sucedido y le pidió por favor que reviviera a su hermano. Pero la superbruja no podía hacerlo. Ella solo podía crear nuevos esqueletos pero no revivir a Peter. Larry se rindió y cuando estaba a punto de irse, la superbruja le contó sobre un objeto mágico que podría ayudarlo. El mazo de la muerte. Este mazo contiene un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que quien lo use estará maldito para siempre. Su función era simple. Solo tienes que eliminar a alguien con el mazo. Podrás tomar su alma e invocarlo como un esqueleto, pero también podrás revivir a aquellos esqueletos que ya fueron eliminados. Aunque para esto tendrías que vengar su muerte, eliminando a quien lo eliminó. Es decir, Larry tendría que eliminar al Rey Rojo para revivir a Peter. El problema era que este mazo se encontraba muy lejos, en el pueblo espeluznante. Este pueblo tenía la reputación de estar maldito, y quien entrara allí no saldría nunca más. Además estaba a 3 meses de viaje en año bruja, lo que se traduciría a 20 años, en años esqueletos. Además el mazo estaría muy bien protegido por unos dragones esqueletos. A pesar de todo esto, Larry emprendió el viaje para obtener ese mazo, pero antes de eso la bruja madre le obsequió algo.